Gracias. Vamos a empezar la última sección de nuestra mesa temática. Ya estamos ahí desde la mañana de hoy, entonces tenemos más 2 horas para oír las contribuciones de ustedes. Yo puedo decir ahora buenas noches ya, ¿no? Buenas noches a todas y todos, los que estaban, los que llegaron ahora. Bueno, ahí sí nos vamos. Hay una secuencia de presentaciones que está que empieza con Edson Jasinski, y después Nancy, y después Rosana, y después Karina, y después Yuri, porque Yuri no está en el programa, pero por un equívoco, yo creo. Bueno, entonces ya podríamos empezar con las prácticas interdisciplinarias. A ver, con las prácticas interdisciplinarias ciudadanas de educación CTS en la formación inicial de profesores, de maestros de ciencias naturales y ciencias biológicas, que es el trabajo de Edson. Luego le va a la investigación y la extensión universitaria con base freiriana, hacia una transformación de conocimientos y prácticas tecnocráticas descontextualizadas de tecnología, que Nancy le va a presentar. Y después Rosana, con el eje transversal basado en el enfoque ciencia, tecnología y sociedad en la educación universitaria. Y Karina, con no diálogo de saberes, muy interesante el título, Carolina Herrera y el arte mexicano. Y al final, la formación en ingeniería en la sociedad capitalista, formación ideológica e ideología de la tecnología, de Yuri Barkat, que es de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Podemos entonces empezar con Edson. Buenos, a apresentação está visível? Não. No. Vemos tu escritorio, pero no tu presentación. Tem a tua tela. Es traduciendo. Escritório, me gostou a ideia. Não. Agora sim. Foi? Sim, agora sim. Então tá bem. Visível, né? Não, mas Edson, precisa setar isso em que? Em PDF? PDF. Dá para colocar a tela toda, não? Dá aquele Deixa eu canto, ver. tirar o canto da direita. Tem uma pequena seta. Isso. Aí. Deu? Tá bom? Tá bom. Deixa eu ver. Buenos, então, buenas tardes a todos e todas. Muitos estão desde as 13 horas, né, nessa nossa jornada aqui, nossa mesa temática, Estudo CTS, Educação CTS. Né? Tem sido bastante proveitoso esse diálogo, mas aqueles que estão chegando agora, então, as minhas boas tardes e espero que seja proveitoso aí esse trabalho aí nessa parte final. Né? Menos o meu trabalho, ele se relaciona, então, a uma experiência, vamos dizer assim, uma pequena experimentação da minha atuação como professor do curso, de 2 cursos de licenciatura, curso de licenciatura interdisciplinar em Ciências Naturais e curso de licenciatura interdisciplinar
em ciências biológicas. Então, nesses 2 cursos, atuo como professor de ciências humanas. Somos poucos profissionais aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, poucos profissionais das ciências humanas, mas, no caso, principalmente desses 2 cursos, foi muito importante, né, a abertura que existe dos profissionais desses cursos, a maioria, né, professores das ciências biológicas, a abertura, seja na construção do projeto pedagógico do curso e na implementação desses cursos, uma abertura para uma perspectiva social, né, da formação de professores de ciências naturais, ciências biológicas, e também, não é, a própria perspectiva de CTS, que, não é, teve assim uma recepção, uma abertura bastante importante, né, para que pudesse inserir isso na formação dos futuros professores, né, das ciências naturais e das ciências biológicas, né. Bem, então, o objetivo dessa pesquisa foi buscar entender nesse trabalho de que maneira a implementação de práticas interdisciplinares de CTS, e eu estou me referindo especificamente à disciplina de estudos de CTS, e também uma chamada APCC, Atividade Prática como Componente Curricular, com ênfase em CTS, de que maneira essas práticas interdisciplinares, nesses 2 cursos de licenciatura, podem favorecer uma aprendizagem dialógica que possibilite um contato genuíno e mobilizador para a atuação profissional docente cidadã e transformadora, comprometida com problemas sociocientíficos e sociotécnicos locais. Como principal objetivo dessa experiência, dessa experimentação didático-pedagógica, eu busquei, não é, trabalhar, não é, com esse objetivo e metodologia, não é, descrever e analisar sucintamente a experiência interdisciplinar realizada no 2º semestre de 2019, com discentes de 2 cursos, através da análise documental e pesquisa participante e dialógica, não é, como docente que eu sou da disciplina de CTS, e também, não é, fui avaliador dos trabalhos da APCC em CTS, desenvolvida por esses alunos, não é, nesses 2 cursos. Aqui eu acho importante mencionar essa abertura, não é, que esses 2 cursos possibilitaram a uma perspectiva mais social, transformadora e crítica dos futuros profissionais, e que está presente, né, no projeto pedagógico do curso. E aqui eu só coloquei uma pequena amostra, né, porque acho que é importante quando a gente trabalha com formação, né, profissionalizante, e aqui principalmente de futuros professores, a gente também ter algum tipo de um clima sociocognitivo que favoreça, né, o nosso trabalho, especialmente, né, relacionado a essa perspectiva, né, educacional de CTS. Né. Então, aqui no caso do curso de licenciatura em Ciências Naturais, implementado em 2014 na UTFPR, essa ênfase, né, de um futuro profissional crítico com embasamento interdisciplinar, teórico e prático, científico e tecnológico, não dissociando as 2 coisas, né? E também colocando lá a ênfase na última frase, né? Um profissional, né, que desempenhe suas atividades
em sala de aula, sendo consciente da importância social e transformadora da sua profissão. Também, aqui, coloquei aqui mais um aspecto que está presente nesse projeto pedagógico do curso, essa perspectiva de pensar num futuro profissional que possa colaborar em espaços não formais, ciências, museus, incubadoras de tecnologias sociais, empreendimentos solidários, que utilizem o saber científico como suporte para suas práticas socioambientais. Então, foi bem importante, e isso demonstra bem essa recepção que os profissionais que trabalham no curso tiveram para criar já um projeto pedagógico que esteja aberto a essa perspectiva de CTS e um currículo que também tivesse momentos e espaços em que isso pudesse ser implementado. A mesma coisa se dá em relação ao curso que foi recentemente implementado, que é o da licenciatura em Ciências Biológicas, que ele também dá essa ênfase, de formar um profissional que tenha um olhar crítico, humanista e solidário, que seja capaz de compreender processos complexos, interdisciplinários, ou formar um egresso crítico, ético, cidadão, com espírito de solidariedade e perfil interdisciplinar. Bem, e aí, falando especificamente sobre a atividade que foi desenvolvida, importante, então, mencionar que os dois cursos prevêem, então, esses espaços de um contato dos futuros professores, seja com a perspectiva teórica mais ampla de CTS, que é essa disciplina de estudos sociais de ciência, tecnologia e sociedade, e que tem como objetivo que esses acadêmicos tenham um contato inicial com temas, problemas, vertentes do campo CTS, e também já com a própria educação CTS, desafios e possibilidades, e que também, através da disciplina APCC em CTS, eles têm a possibilidade de desenvolver uma prática educacional na perspectiva CTS, uma pequena experimentação que possibilite com que eles façam dialogar aspectos teóricos com aspectos práticos do que seria CTS ou educação CTS. Aqui, só para quem não está familiarizado, o que seria essa atividade prática como componente curricular, ela é prevista no final de cada período do curso, curso semestral, em que essa disciplina ela se torna uma disciplina articuladora do curso, envolvendo desenvolvimentos interdisciplinares, envolvendo a realidade do ensino numa abordagem crítica. Nesse sentido, tem uma metodologia que resulta num trabalho final interdisciplinar, em grupo, a ser apresentado e avaliado por cada professor em seu período específico. Então, é um espaço que favorece isso, e no caso, no período em que eu trabalhei a disciplina CTS, a PCC prevista era a PCC exatamente com ênfase em CTS, educação CTS. Então, aqui tem um pouco o que seria essa proposta da educação desenvolvida pelos alunos, em termos didáticos pedagógicos, o intuito central possibilitar a identificação de problemas sociocientíficos, sociotécnicos, de caráter local, regional, sua problematização e aprofundamento através de um diálogo reflexivo com o referencial do CTS e posterior formulação e desenvolvimento de uma prática educacional, seja formal ou não formal, de cunho emancipador, o que a gente chama de um projeto interdisciplinar que esses alunos vão ter que se envolver ao final dessa disciplina PCC. Então, no caso, já falando da prática que foi desenvolvida, dessa turma que eu analisei, alguns grupos, por exemplo, resolveram utilizar a metodologia
do Delecikov, Angotti, Pernambuco, dos 3 momentos pedagógicos, mas em termos, não é, da proposta, da possibilidade dos alunos de desenvolver uma prática educacional de CTS, foi deixado, não é, em aberto, não é, uma espécie de pluralismo metodológico, não é, com outras possibilidades, não é, de trabalho. E aqui, já indo daí um pouco para quais foram os trabalhos que saíram dessa turma que eu analisei, não é? Aqui os títulos, e rapidamente eu faço daí um comentário sobre elas. Então, teve um grupo que fez uma produção de tijolos ecológicos com cinzas de caldeira, e isso foi demonstrado e utilizado, né, para um trabalho junto a detentos da penitenciária local, então seria um trabalho de educação não formal. Outro grupo, não é, fez um trabalho, não é, envolvendo a questão da importância da vacinação, conforme preconizado, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, elaboraram um material didático em relação a isso, e é interessante até, né, que quase foi já se havia detectado esse problema, né, ele não é novo, não é, de uma certa rejeição da população em relação à necessidade da vacinação, e, nesse caso, os alunos desenvolveram antes que surgisse agora essa situação da pandemia. Outro trabalho foi processos de purificação de água e acesso da população à água potável. Isso foi aplicado... Oi? Mais. Como? Você tem 2 minutos mais. Perfeito. Obrigado. Purificação de água e acesso da população à água potável. Aplicação, né, de aula numa escola pública municipal. Práticas sociocientíficas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Aplicação numa aula de escola pública estadual. Aspectos sociocientíficos da construção de minhocários. Roda de conversa para grupos de interesses locais. E a utilização de role-play game como recurso didático para a prática de educação ambiental, né? Material didático. Bom, rapidamente aí para falar sobre considerações sobre esses trabalhos, né? Acho que, como uma pequena experimentação didático-pedagógica, acho que teve aspectos positivos relacionados aí a um engajamento significativo dos discentes no desenvolvimento, problematização, reflexão e diálogo, né, com referenciais do CTS, né, e mais a sua materialização numa experimentação, né, didático-pedagógica. Também o desenvolvimento de capacidades colaborativas, né, trabalho em grupo, e capacidades também interativas relacionadas a essa busca de estabelecer diálogo com a comunidade, né, externa, vamos dizer assim, né. Outro aspecto é que todos os trabalhos trabalharam com temas e problemas educacionais interdisciplinares, em caráter, né, sociotécnico e sociocientífico, que era, né, de fato, um dos objetivos que eles tivessem essa experimentação, e, claro, está no cerne da própria CTS, né? Bom, do ponto de vista daí de dificuldades, a gente viu que ainda, não é, existe uma dificuldade para que eles consigam entender essa APCC numa perspectiva de diálogo interdisciplinar mais amplo, não é, com as disciplinas que eles têm ao longo do curso. Limites também sociointerativos em relação ao desenvolvimento e construção coletiva de soluções sociotécnicas, ou seja, é claro que, num tempo muito escasso, muitas vezes acabaram construindo soluções mais unilaterais, né? E isso, de fato, é um problema, né, do ponto de vista de uma perspectiva sociotécnica. Obstáculos sociocognitivos para desnaturalizar, já estou concluindo. Sentidos, é a cuia de chimarrão da nossa. Obstáculos para desnaturalizar sentidos que são muito presentes, né, sobre ciência, tecnologia e sociedade, né? Determinismo tecnológico, neutralidade tecnológica,
perspectiva instrumental de tecnologia, né? E pouca vinculação das experimentações com perspectiva mais ampla de democracia e cidadania sociotécnica, né? Mas, de qualquer maneira, considerando o limite, né, que foi em um semestre, e que os alunos têm um primeiro contato mais efetivo, né, com CTS, o campo, né, de pesquisa, e são desafiados a desenvolver uma prática, né? Então, acho que está mais ou menos dimensionado, né, frente às dificuldades que eles teriam, né? Então, aqui as referências e agradeço a atenção. Muitas graças. Perfeito. Obrigado, Edson. Eu acho que nós seguimos adiante agora e depois, ao final, a gente faz aí aquela interrupção maior, né? Pode ser? Então, a próxima é a Nancy, né? Pode fazer a sua apresentação. Já está na tela. Não te ouvimos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, seguimos en la función de estudiantes cuyo profesor es Irlanda, ¿no, Edson? Bueno, Sí. interesante este momento. Bueno, me gusta controlar el tiempo. sí, sí. Hay que hacer. Seja piadoso conosco. Bom, para pasar coisa. Ahora. Entonces, el trabajo que yo les quiero presentar es, en última instancia, un trabajo desarrollado dentro del proceso de formación de profesores en educación tecnológica en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Arte y Diseño en Oberá, norte de Argentina. Y este proceso de formación de profesores articulado con procesos de investigación y extensión universitaria. Entonces, por eso tiene que ver con la investigación y la extensión universitaria con base freiriana hacia la transformación de conocimientos y prácticas tecnocráticas y descontextualizadas de tecnología. Este trabajo, de cierta manera, busca pensar en cómo movilizar comprensiones restrictas de tecnologías e ideas y prácticas emancipadoras, sobre todo porque tanto en los currículums, documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales del área de la asignatura tecnología, en la escuela primaria, secundaria, en la educación inicial, es frecuente encontrar, ya que es un espacio específico para pensar a la tecnología, aparecen muchos objetivos relacionados a, por ejemplo, resolver problemas, la búsqueda de mirada crítica, la idea de consumidores responsables, educación ambiental. No en tanto, dentro de la formación de los profesores, estos objetivos también aparecen, pero en un plan curricular, por ejemplo, del año 98, y pautado, por ejemplo, en asignaturas de filosofía que plantean contenidos desde la filosofía antigua. Entonces, este trabajo va a articular la formación de estos profesores dentro de este profesorado, tratando de pensar en antecedentes de investigación que muestran que esos objetivos de conocimiento crítico, reconocimiento, están limitados hacia pensamientos y prácticas localizadas de educación tecnológicas utilitaristas. Y también va a articular con intervenciones en la comunidad de una escuela de educación secundaria, y esto relatado o tal vez institucionalizado en proyectos de investigación y extensión de la formación docente de esta institución universitaria. Este trabajo se justifica, digamos así, en algunos estudios previos que muestra que en la escuela, es decir, más allá que tenemos una formación docente específica, en la escuela lo que se ve
es que aquello que se desarrolla en el espacio curricular de tecnología, pautado en una búsqueda por educación tecnológica, son acciones muy distantes de los intereses de los estudiantes. Aquello que se enseña no solamente está distante de los estudiantes, sino también lejos de las prescripciones curriculares, también próximas a perspectivas deterministas e instrumentales de la tecnología, y asimismo se visualiza en, por ejemplo, trabajos anteriores, que hay desinterés de los estudiantes hacia qué se enseña, el espacio curricular pierde hasta sentido, pierde valor del punto de vista frente a otras asignaturas en la escuela, y al mismo tiempo los estudiantes en algunas investigaciones dicen que quieren trabajar cosas actuales, temas innovadores, que se trabaje con las tecnologías de la información y la comunicación, o que se piense en problemas cotidianos como aspectos de trabajo en este campo. Y estos estudios previos lo que nos pueden mostrar, y partimos de que hay un cierto desfasaje de aquello que sucede en la escuela con lo que se defiende en los estudios o educación CTS, y al mismo tiempo nos muestra que los procesos de formación docente son limitados en general a algunos cambios, es decir, a pesar de tener procesos de formación docente, estos espacios no parecen haber modificado mucho esta realidad en la escuela. Por eso la idea es de articular contenidos de la formación docente, básicamente de una asignatura en que yo me desenvuelvo hace 2 años, asumí esta asignatura, contenidos de Filosofía, la Ciencia y la Técnica 1 y 2 en el profesorado de Educación Tecnológica, también estudiantes de asignatura CTS en el campo de la especialización de posgrado en Educación Tecnológica, y estos son los que constituyen el proyecto de investigación, y la extensión articula estos actores más la comunidad escolar de una institución secundaria que paradojalmente queda a 500 metros de la universidad, pero nunca jamás ha recibido ningún grupo de estudiantes del profesorado o de la propia UNAM para hacer trabajos de extensión. Y esto también pensando en conceptos de cómo acercar a esta escuela, ¿sí? Y al mismo tiempo a los formadores, a los futuros formadores de estos estudiantes, o sea, a los formadores, a estos que van a ser profesores, perdón, conceptos como cultura tecnológica, materialidad sociotécnica, proceso de producción tecnológica como búsqueda del bienestar, educación tecnológica transformadora, diálogo de saberes. Entonces, este proyecto de extensión y investigación articula entonces el proceso de formación docente como una manera al mismo tiempo de actualizar estos programas en este curso de formación de profesores. Una frase que nos anima es esta de Boaventura Santos, Boaventura de Sousa Santos, que dice que para que los subalternos del sur rompan con la idea de neutralidad tecnológica que sustenta la dominación capitalista y puedan participar de procesos de construcción de conocimientos en las que se incluyan valores e intereses propios del contexto social de un país latinoamericano, es decir, hacia una epistemología del sur. Teniendo en cuenta esta frase como una de las que articula los referenciales teóricos que utilizamos, primero nos pautamos en que es posible la transformación de los conocimientos mediante la circulación en distintos círculos, y una perspectiva de, bueno, ¿cómo lograr eso? A través de la propuesta de Paulo Freire, que considera que el acto educativo es ante todo un acto de derecho del ciudadano que adquiere sentido solamente si es planeado a partir de la materialidad de los sujetos. Aquello que se enseña y se aprende debe ser parte del mundo, y ser entendido y así transformado. Entonces, en estas situaciones que que se puede pensar un proceso de formación docente diferenciado desde el momento en que vamos a la escuela, ¿sí? Como destinatarios de estos procesos de investigación y extensión, para repensar situaciones contradictorias como, bueno,
hay tantos resultados que dicen ser tecnológicos, sin embargo, la participación en los procesos de desarrollo y las decisiones en qué, cómo, para qué producir, usar, distribuir, descartar tecnología, necesitamos repensarlo, ¿no? Entonces, queremos reconfigurar, en otras palabras, aquello que se enseña en educación tecnológica en este campo disciplinar. Ahí Paulo Freire nos orienta que para que eso sea posible, tenemos esta secuencia de trabajo teórico hasta metodológico que tiene que ver con un estudio de la realidad para poder reconocer situaciones significativas. Con esto se puede llegar a la codificación de estas situaciones dentro de círculos. Luego la descodificación, donde se analizan las codificaciones y se llega a síntesis de temas generadores, para poder hacer una reducción temática, la selección de conceptos para trabajar en temas de educación tecnológica en este caso, y así poder llevar el trabajo en el aula. Acá hay un esclarecimiento que cuando Raquel presentaba a las UNAS su trabajo y decía, yo lo planteé en el 2019, bueno, acá estamos en lo mismo. Este proyecto se presenta o se empieza a hacer a finales del 2019 y en los cuales nosotros pudimos congregar a la escuela, a los formadores, a la institución educativa en 2 meses de ese 2019. Llega el 2020 donde tendríamos que haber desarrollado todo este proyecto y aparece toda la situación que ya conocemos, lo que nos limitó a continuar de manera sistemática con este trabajo. Entonces, básicamente, lo que yo les quiero presentar un poco es cómo se realiza esta búsqueda preliminar y más o menos a qué situaciones significativas llegamos y qué consideraciones teóricas, metodológicas se podría hacer ya desde esta etapa preliminar, digamos, del trabajo. Entonces, esta mirada freiriana nos lleva a pensar cuáles son las demandas formativas, en qué medida son considerados los intereses y la realidad material en la definición de los temas de enseñanza de tecnología, y cómo se produce la coerción de ideas y prácticas de educación tecnológica en el ámbito escolar, y al mismo tiempo cómo circula esto en estos docentes que estarían en segundo año del profesorado. Creo yo que en Brasil sería algo como la tercera fase, ¿no?, del curso. Entonces hicimos unas intervenciones en la escuela, sobre todo para poder recolectar algunos datos, hacer este estudio de la realidad, utilizar también estos espacios de vínculo con los estudiantes de secundaria para poder hacer este estudio de realidad, pero al mismo tiempo para conocer un poco más de las características de su comunidad y de los docentes. Entonces, en términos metodológicos, ese estudio de la realidad se hizo con un relevamiento de las hipótesis a partir del conocimiento previo que el grupo o la escuela ya tiene sobre las situaciones más problemáticas. Esto en la literatura de cómo desarrollar el proceso de investigación temática apunta a esto, y para esto se realizaron entrevistas a la directora y a la docente que nos acompaña de la escuela en estos proyectos. También un relevamiento de datos característicos de la escuela, la localización, características de los estudiantes, aspectos epistemológicos inclusive de la tecnología en los estudiantes secundarios, es decir, cómo ven al campo, qué piensan más allá de aquellos antecedentes que nosotros teníamos. Esto se realizó con entrevistas, cuestionarios a estudiantes, directores, docentes, padres de los estudiantes, y también un estudio de los barrios de la comunidad escolar, sobre las características generales, cuáles son los órganos oficiales con los que cuentas, cuáles son los servicios, y otras especificidades de este espacio, que se lograron con observación, entrevistas, cuestionarios a padres, madres o tutores, personas más antiguas en el barrio, personas más nuevas acerca de sus impresiones. Este es un poco la fachada de la escuela, el bachillerato polivalente 115, algunas imágenes del barrio que recolectaron los estudiantes del profesorado, que muestran un poco que quisieron ellos representar algunas condiciones de la materialidad en la que se vive, la institución.
Y de algunos resultados que nosotros podemos ver, por ejemplo, es el consumo, por ejemplo, de agua de un arroyo que ahora en este año está siendo publicado como aguas contaminadas, y al mismo tiempo los estudiantes que estaban desarrollando, digamos, trabajando desde filosofía con respecto a las dimensiones de la tecnología más allá de la artefactualidad, ellos propusieron, ¿sí? 2 minutos. Opa. Bueno, lo que se puede ver con esto es, por ejemplo, el uso de servicios de agua que comparten de manera, dirían, ilegal entre el barrio, comprensiones de tecnología restrictas a los artefactos, visiones de medio ambiente restricto a una visión naturalista, y en la comunidad lo que se puede ver como algunas situaciones muy reiteradas es cuestiones relacionadas a violencia, hubo situaciones de policía en la escuela, de acuchilladas entre estudiantes, robos en la escuela, es decir, la dimensión de violencia física y hacia la escuela aparece de manera reiterada en casi todas las situaciones que inclusive fuimos recolectando con estas entrevistas. Por ejemplo, acá cuando pensamos en qué tipo de problemas tecnológicos o cómo yo entiendo en problemas, aparece problemas de personas, peleas de manera reiterada, ¿no? Problemas son los estudiantes de segundo año, muchas cuestiones de indisciplina, en fin, y un montón de conceptos, podríamos llamar previos, a respecto de qué es tecnología y cómo se construye, ¿no? Y la visión de medio ambiente naturalista es determinante en todos los datos que tenemos. Entonces ahí lo que nosotros podemos comprender, a ver, de manera rápida, es que los seres humanos son disociados de la materialidad tecnológica. Hay una percepción de los estudiantes de la escuela como disociados de cualquier tipo de materialidad tecnológica. Los usuarios de tecnología son los otros, ellos no se ven identificados en un proceso ni siquiera de consumo de ningún tipo de tecnología, inclusive porque ven a la tecnología como lo nuevo, lo último, y ahí se replantea desde la formación de los profesores que se piensa desde términos de innovación. El agente productor de tecnología es aquel testigo modesto que Donna Haraway, por ejemplo, traía, ¿no? Es decir, no se ven ni como consumidores, ni siquiera como algún papel en la producción de tecnología. Está en medio ambiente naturalista, como les mencioné, y se notan situaciones específicas de demandas estructurales que pone en jaque la idea de tecnología como resolución de necesidades superfluas versus aquellas necesidades inseridas. Es decir, ellos ven a la respuesta de tecnología a problemas que no les corresponde, que están lejos y totalmente distantes de su espacio. Bueno, y situaciones de exclusión, violencia y contaminación son situaciones que nos pueden llevar a pensar en temas que podrían generar procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero esto ya llevaría a otra etapa. Entonces, a partir de esta de este proceso tan simple que yo les quiero presentar y que tiene que ver más con lo que se estaría haciendo, que ahora empezamos a trabajar un poco. La escuela está volviendo los estudiantes están volviendo a la escuela, los profesores también. Algunas consideraciones que podemos decir que este abordaje que articula la formación, es decir, la enseñanza universitaria, reconfigura al mismo tiempo lo que se entiende por investigación y extensión universitaria, por lo menos tradicionalmente relegada a resoluciones de problemas bien específicos, enseñar a conectar un foco, hacer una instalación eléctrica, en fin. Estos abordajes, cuando miran a la situación espacio-temporal de las comunidades, reconfigura estos roles de investigación, extensión y enseñanza universitaria. Esta perspectiva teórica y metodológica que nosotros queremos adoptar favorece también a la comprensión de la tecnociencia, y acá hay un embate desde el profesorado en esa idea de pensar la tecnociencia donde alía tecnología con ciencia.
Pero nosotros pensamos que más allá de pensar a este vínculo que para algunos acaba reduciendo la enseñanza de la tecnología a la enseñanza científica, pensamos que mirar a la realidad y hacer esta reducción nos puede localizar desde la mirada de sistemas tecnológicos sociales, y en ese momento comienza a reconocerse la especificidad del conocimiento tecnológico en la escuela. Estas especificidades espaciales con las que nosotros recolectamos muestran que hay una demanda por un conocimiento sobre la tecnología como una red sociotécnica, y con la necesidad y la posibilidad de una democratización y emancipación de los sujetos. Por eso vemos necesario continuar con este proyecto planificando, que tiene que ver con codificar, descodificar, llegar a la reducción temática, junto a los futuros profesores, para desarrollar talleres en las escuelas basados en la necesidad de generar la inmersión de otros niveles de conciencia hacia la relación de la tecnología y las personas, que hasta el momento parece ser totalmente disociado. Y en este caso, como una potencialidad de la educación tecnológica, es que plantea la resolución de problemas. En este caso se pueden pensar en problemas, pero estos construidos desde esos datos de la localidad, de la escuela, pero que aquí se ven como en contraposición con estos conocimientos universales que están estipulados en los documentos curriculares, que son planteados desde aquellos organismos multinacionales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construir estos problemas y cómo pensar en su resolución desde esos conocimientos universales pautados en este sistema capitalista, ¿no? Yo llego a un problema, pero la manera que lo resuelvo, hago uso de estos conocimientos universales. Entonces se parece como a existir un embate del cual nosotros tendríamos que comenzar a pensar, o por lo menos pensar cuáles son las limitaciones de repensar la construcción de los problemas, si el momento de abordarlos vamos a trabajar con los contenidos y la reducción temática pautado en lo que es posible desarrollar en la escuela para medianamente atender esta realidad. Y hay cuestiones muy concretas, sí, un minuto, de que hay mecanismos de coerción entre los agentes escolares, sobre todo, y curriculares, que no permiten un desarrollo integral de este tipo de propuestas, y acaban generando procesos formativos más allegados a prácticas educativas obedientes al status quo que está ahí puesto. Entonces, eso tiene que ver con las orientaciones políticas e ideológicas de los agentes, y de las cuales es bastante difícil quebrar. Pero mismo así pensamos que este tipo de procesos pueden generar procesos de formación docente diferenciados a la medida que los estudiantes del profesorado miran a la realidad y así reconsiderar cuál es su función social como profesores. Bueno, más o menos sería esto. Muchas gracias. ¿No está la bibliografía? La tengo. Bueno. Gracias. Bueno, gracias, Nancy. Se pasó un poquito el tiempo, pero vamos seguimos, ¿no? La próxima es Rosana Montero Castillo, con el tema del eje transversal basado en el enfoque ciencia, tecnología y sociedad en la educación universitaria. Por favor, Rosana, tienes 15 minutos. Hola, ¿están viendo la pantalla? ¿Me escuchan? Sí. Se ve la... Opa, está, solo un momento, está en la última ya. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Esta jornada ha sido sumamente interesante. El hecho de ver que no estamos solos, pues, pensando lo que es la ciencia y la tecnología. Como ya Irlan mencionó, soy Rosana Montero Castillo. Soy venezolana. Estoy haciendo el posgrado en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná,
y soy becada por la OEA y CAPES. Este trabajo fue presentado en conjunto con mis orientadores, el profesor Domingo Leite Lima de Brasil y la profesora Marisabel Mujica de Venezuela. El título que voy a trabajar aquí es una propuesta de eje transversal basado en el enfoque ciencia, tecnología y sociedad en la educación universitaria. La motivación de este trabajo surge porque en mi proceso de trabajo como profesora universitaria allá en Venezuela, en el área específicamente de la formación de ingenieros en informática, yo soy de formación ingeniero en computación, pude notar, no solo entre mis estudiantes, sino entre mis colegas, una desvinculación del uso de la tecnología y de las implicaciones con la sociedad. Yo venía ya estudiando un poco todo lo que era el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad, pero en esa observación veía que ellos estaban como muy desvinculados, muy consumistas de la tecnología, idealizaban mucho la tecnología y no medían los impactos que ésta podían causar. Además, también motivada porque mi universidad pasó por un proceso de transformación, era una universidad tecnológica y pasó a ser Universidad Politécnica Territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a atender las demandas del territorio utilizando todo lo que era la tecnología disponible. Entonces, en ese proceso de transformación se incorporaron como ejes transversales lo que era la formación crítica, la parte ambiental y cultural. Entonces, pero el enfoque como tal de ciencia y tecnología no existía. De hecho, solamente 2 carreras de 8 carreras incluían una sola disciplina, ciencia, tecnología y sociedad, lo que había como una desvinculación de ese aspecto. Entonces, a partir de ahí surge mi interés de analizar la incorporación del enfoque ciencia y tecnología como un eje transversal en la educación universitaria. Esto es una investigación tipo documental con un diseño tipo bibliográfico que pretende dar como aportes proyectar el conocimiento CTS y en vista de que los ejes transversales han sido estudiados y aplicados en otros niveles educativos, cuando estuve haciendo las investigaciones preliminares, existen muy poca evidencia de su vinculación con CTS. Además, la contextualización de los contenidos, ¿verdad? La idea es contextualizar esos contenidos a la realidad socioeducativa. Entonces, a partir de ahí, inicié como un estudio para determinar cuál era la importancia de los ejes transversales en la educación, específicamente a nivel universitario. En el caso de Venezuela, el referencial teórico para utilizar los ejes transversales en educación inicial o en educación básica y básica media es precisamente Pablo Freire. Una de las cosas que me sorprendió mucho cuando llegué a Brasil es que Pablo Freire no es utilizado como un referencial en educación, cuando nosotros sí lo utilizamos a nivel de educación básica y media. A nivel universitario no mucho, solamente en algunas carreras. Entonces, cuando empecé a indagar sobre esa importancia de los ejes, hay muchas evidencias de que lo que procura un eje transversal es precisamente el aprendizaje significativo, porque la transversalidad implica la percepción global de las cosas para luego hacer un análisis individualizado de los detalles y poder hacer ese análisis crítico, la investigación para hacer la síntesis y comprender los problemas. Permiten una formación integral del individuo porque podemos contextualizar los contenidos académicos según los objetivos de los programas que estemos impartiendo. Y además constituyen un fundamento para la práctica pedagógica en lo que tiene que ver con el ser, el saber, el hacer y el convivir, que son los ejes principales que van a permitir esa formación integral. Otra cosa importante de los ejes transversales es que no niega la importancia de las disciplinas. Al contrario, busca la integración, el intercambio teórico, metodológico, filosófico en todos los sentidos. Y lo que sí es muy importante es que exige una revisión de las estrategias que se aplican tradicionalmente en el aula,
porque no da continuar con esas prácticas tradicionales para poder hacer efectiva su incorporación. Entonces, en función a eso, los presupuestos teóricos fueron analizados con respecto a lo que es el enfoque ciencia, tecnología y sociedad, revisando diversos referenciales teóricos, algunos de los que nos han acompañado en la jornada, como Pablo Kramer, Dan Nino, y todos los que de alguna manera nosotros hemos investigado sobre ciencia, tecnología y sociedad, cuando hablamos de que la ciencia, la tecnología y la sociedad proporcionan al hombre la adaptación al medio en el cual vive, ¿verdad? Libertad intelectual, bienestar, felicidad, libertad política, siempre y cuando sea bien utilizado. Los objetivos de ciencia, tecnología y sociedad con respecto al área de enseñanza tienen dos objetivos básicos, que es el análisis crítico de las situaciones y sobre todo la desmitificación de las funciones de la ciencia y la tecnología, dejar de idealizarlas como que las salvadoras de todos los problemas y ubicarlas en el contexto real. Además, nos permite entender y discutir lo que es la ciencia, la tecnología, así como identificar el impacto en la sociedad, que es una de las cosas que hemos hecho bastante énfasis aquí en toda la jornada. Además, CTS está vinculado al cuestionamiento del modelo de decisión tecnocrático, postulando la participación de la sociedad en la dirección dada a la actividad científico-tecnológica. También busca entender los aspectos sociales del desarrollo técnico-científico, tanto los beneficios, consecuencias sociales y sobre todo las consecuencias ambientales, que es uno de los temas también que se han discutido aquí, sobre todo con lo que tiene que ver la aplicación de las tecnologías en el medio ambiente, sabiendo que el medio ambiente constituye como la base sobre la cual se prueban todas las ciencias y las tecnologías que nosotros producimos. También CTS percibe la necesidad de renovación de la estructura curricular de los contenidos a fin de poner la ciencia y la tecnología en nuevas concepciones vinculadas al contexto social. Entonces, una vez analizados esos elementos, lo que es la importancia, lo que es CTS, entonces se pasa a ver cuáles serían esos elementos que permitirían incorporar el enfoque CTS como un eje transversal en la educación universitaria. En primer lugar, exige un trabajo bastante arduo porque tendríamos que hacer una reorganización curricular basada en el saber académico, específicamente en lo que es aprender a aprender. ¿Por qué? Porque actualmente las dinámicas mundiales son tan cambiantes que lo que hoy podemos impartir en aula, mañana queda totalmente obsoleto. Entonces tenemos que formar para aprender a pensar y aprender a aprender. Entonces, esa fundamentación teórica tiene que estar dentro de lo que es el paradigma emergente y sociocrítico, con el perfil humanista integral que se ha hecho referencia aquí en varias ponencias, con miras a la participación protagónica del desarrollo del país en donde se está implementando ese tipo de enfoque. Y debe también, a su vez, tomar en cuenta las dimensiones personal, profesional, socioproductivo y social, que eso tiene que ver con los basamentos filosóficos y las visiones prospectivas para establecer los lineamientos tecnocurriculares sobre el ser, el hacer, el conocer y el convivir. Ese ser y hacer que tiene que ver con lo personal, el conocer, ese proceso socioproductivo para poner en práctica los saberes, y el convivir para poder interrelacionarnos efectivamente con nuestra sociedad. Entonces, además de eso, tenemos que tomar en cuenta lo que son los principios curriculares que incluyen la universalización, no como globalización, sino que entender que estamos en un mundo cambiante, ¿verdad? La equidad, la flexibilidad curricular, porque los contenidos de alguna manera tienen que ser flexibles dependiendo del contexto donde se estén aplicando, y tomar
múltiples dimensiones de la disciplina, que van desde lo pluri, trans y multidisciplinario. La pertinencia social, la calidad, la integración teoría-práctica, la corresponsabilidad, porque tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a que ellos son responsables también de lo que aprenden y cómo lo aprenden, y la parte ecológica. Entonces aquí también tenemos que tomar en cuenta los elementos metodológicos, como son la formación docente, el acompañamiento docente, la creación de estrategias y instrumentos de evaluación, así como los recursos didácticos. Y aquí tomo algo de lo que comentó Nancy, que precisamente la formación docente se está viendo limitada en el campo de ciencia y tecnología. Y Exxon también hablaba de que tenemos que hacer más conscientes a los profesores en cuanto a su práctica. Entonces debemos enfocar esa área aquí. Ya va, solo un momento que creo que me estaban hablando por el chat. ¿No? Ok. Ok. Entonces, siguiendo aquí con los elementos que debe tener se deben tomar en cuenta, es que la evaluación también se sugiere en esta investigación que pueda ser realizada a través de proyectos transversales para la integración de las áreas curriculares durante un periodo de tiempo y un trayecto de formación. Esto lo planteo por la experiencia que tuve en la universidad con respecto a los otros ejes transversales que se trabajaban. Las carreras allá de informática están divididas en 4 trayectos, que un trayecto es un año, y en cada año se hace un proyecto integrado que involucra a todas las disciplinas. Y bueno, y para que esto pueda ser llevado a cabo, es fundamental considerar el trabajo de equipo entre los docentes y otros actores que intervienen en el currículo, como pueden ser las comunidades, personal administrativo, otras instituciones, etcétera, para que participen en la toma de decisiones de forma colectiva y la información pueda ser compartida, ¿ok? A través de redes, con una comunicación horizontal, para desarrollar interacciones que hagan posible ese proceso educativo. Ok, siguiendo aquí, entonces ya dentro de las consideraciones finales, existen evidencias teóricas que orientan y hacen compatible la transversabilidad curricular como un camino para incorporar el enfoque ciencia, tecnología y sociedad a nivel universitario. Entonces, tenemos aquí algunas consideraciones teóricas, por lo menos Valdés y Romero establece que la tarea de la orientación CTS es contribuir a la alfabetización científico-tecnológica, elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollar importantes actitudes y valores no solamente en los estudiantes, sino en los docentes, motiva el aprendizaje, rescata la naturaleza social, humana y de la ciencia y la tecnología, así como vimos con la amiga, no recuerdo ahora el nombre, que presentó el proyecto sumamente interesante del uso de la música para reflexionar sobre los impactos de la ciencia y la tecnología. Esa estrategia me pareció espectacular. Y bueno, Besuri nos habla que es a través de la investigación teórica y aplicada en las ciencias sociales y económicas que se convierte como en un punto de inflexión para ayudar a hacer posibles los objetivos dirigidos a la sostenibilidad global. Dagnino, Kramer y Bacareza coinciden en la necesidad de democratizar el conocimiento y que la sociedad debe apropiarse de ese conocimiento. Y Díaz y Dagnino dice que un determinado estilo de sociedad, específicamente en el caso de Latinoamérica, solo puede ser sostenido por estándares científicos y tecnológicos compatibles en términos de valores. Entonces, esa es mi exposición. Creo que estoy dentro del tiempo. Y bueno, sumamente interesante la experiencia porque con todo lo que hemos compartido aquí, veo que cada día es como más necesario incorporar la educación CTS como un eje transversal. Gracias. Muy bien, Rosana. Te quedaste con casi 15 minutos. Perfecto. Bueno, seguimos, ¿no? Ahora, Sí. nuevamente con Karina.
en su No Diálogo de Saberes de Carolina Herrera. Exactamente, soltaron 15 para los 15. Sí. Bueno, aquí estamos. ¿Todo en orden? Todo bien. Bueno, vamos con este trabajo que me saca un poco de mi zona de confort, ¿no? Todos me conocen ahí por formación CTS de ingenieros. Este trabajo tiene que ver con un posgrado donde tuve como profesora a René Ramírez, que cuando propuso hacer un trabajo final, mi opción inicial tenía que ver con llevar el análisis a formación de ingenieros, pero se me ocurrió también trabajar esta cuestión del no diálogo de saberes y él me alentó a que salga de mi zona de confort, como dije antes, y que aborde este análisis. Entonces, lo que propongo en este trabajo tiene que ver con pensar esto que comentábamos antes de la forma o los retos que aparecen en América Latina frente al proceso de transición hacia el capitalismo cognitivo. Ahí lo que vamos a ver tiene que ver con las nuevas formas de producción y de protección del conocimiento. Es una propuesta para pensar acerca de el debate dialógico en cuanto a la construcción de nuevos escenarios. Aquí lo que puntualmente voy a presentar tiene que ver con un vacío legal que existe en torno a la protección de la propiedad intelectual y la apropiación cultural de los conocimientos de pueblos indígenas. El caso elegido es el de Carolina Herrera, con una colección denominada Resort 2020, que ella lanza en el año 2019, en junio, y se transformó en un problema legal cuando algunos pueblos indígenas de México reclaman que se ha hecho un uso indebido de bordados y diseños que son muy típicos y específicos de esa región. Entonces, una de las cuestiones de base para pensar este trabajo o este problema, esta problemática, tiene que ver con esto que decíamos del capitalismo cognitivo, donde se pasa de una producción industrial de bienes materiales a otro tipo de productos que tienen cuestiones de conocimiento involucradas. Entonces aparece esta caracterización que da Ramírez y también Carmona y Míguez, que hablan sobre este tema del capitalismo cognitivo, cuando ellos dicen que hay una producción que, si bien ya viene funcionando desde hace décadas de esta forma, cada vez se transforma en algo más complejo cuando se piensa en la lógica de producción de ciertas mercancías. Aquí aparece también una mención a la evolución que ha tenido o el cambio que se da en las sociedades a partir de lo que era conocido como la División Internacional del Trabajo y nuevas realidades donde lo que se puede observar en el caso de América Latina es que aparecen tres elementos que tienen que ver con el conocimiento libre, la transición productiva y el diálogo de saberes. Ellos dicen que es importante pensar y trabajar en este sentido para evitar problemas en cuanto al uso de conocimientos, sobre todo de los pueblos originarios o indígenas. Aquí voy a traer también a Paulo Freire, cuando él menciona la cuestión del diálogo de saberes, y él dice que podríamos pensar al mundo o interpretarlo a partir de esta frase que dice: la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Entonces, aquí lo que vemos que para él el diálogo de saberes es algo fundante o fundamental,
porque todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Y es por eso que nos encontramos en una situación de permanente aprendizaje. En cuanto a la protección o la identificación de saberes ancestrales, la UNESCO en el año 2005 comienza a elaborar materiales y documentos donde destaca la importancia que tienen los conocimientos tradicionales como una fuente, dice, de riqueza inmaterial y material, y que es algo que en particular refiere a pueblos autóctonos, donde muchas veces hacen un aporte al desarrollo sostenible con sus conocimientos, pero lo que se identifica como un área que no se ha contemplado es la cuestión de la protección y promoción de esos saberes o conocimientos. Aparecen como sujetos de derecho los pueblos indígenas y en el año 2007 se dictan desde Naciones Unidas escritos y tratados para poner de manifiesto cuál es el valor que tienen esos conocimientos. Pero lo que se observa de modo paralelo es que a medida que avanza la ciencia y la tecnología, lo que sucede es que muchas veces, y cada vez de manera más creciente, se utilizan, se apropian de conocimientos indígenas con fines científicos o comerciales. En general, hay muchos usos que están relacionados con conocimientos que se toman para la industria farmacéutica, aunque lo que se ha observado también es que aparecieron muchos casos donde se han tomado para la moda bordados o diseños característicos de pueblos de México y de otros lugares. De hecho, se toma una definición de conocimientos tradicionales que hacen referencia a un cuerpo vivo de conocimientos que es transmitido de generación en generación dentro de la comunidad. Aquí aparece la cuestión de Carolina Herrera, que yo caracterizo como una situación entre la inspiración y el plagio. Ella presenta su colección, como les comenté, fue en junio de 2019, donde dice que pretende rendir homenaje a los diseños artesanales mexicanos. En realidad, cuando empiezan a aparecer las primeras imágenes, son los mismos pueblos que se dedican especialmente a este tipo de bordados, de flores y bordados multicolores, son los que reclaman y colocan al gobierno de México en la necesidad de intervenir, haciendo explícito que lo encuentran como un plagio. Se produjo una dura polémica. La diseñadora no respondió directamente, sino que llamó a uno de los referentes de la colección, que lo que dijo fue que evocaban a la cultura de México y que solo se habían inspirado en esos diseños. Acá tenemos algunas imágenes de los bordados y también lo que aparece como titulares en los diarios, donde dice que México acusa a Carolina Herrera de apropiación cultural. Después dice Carolina Herrera, apropiación cultural u homenaje. Finalmente, el gobierno, mediante un escrito que hace el propio presidente, solicita que la Secretaría de Cultura intervenga. Le hacen llegar una carta, tiene que retirar esa colección del mercado, y volviendo ahora a revisar cómo está esta situación, encontré hace una semana que apareció una resolución favorable, en el caso de México, en un documento legal que protege a los productos de los pueblos indígenas contra los plagios. Esto es de una noticia de hace una semana apenas. Entonces, como cierre de este caso,
lo que se intenta es poner de manifiesto y percibir que en esta situación que estamos transitando hacia el capitalismo cognitivo, el valor del saber social, que es inmaterial, cómo es tomado por el capitalismo productivo para su propio beneficio. En este caso, lo que también se observa, como en algunos otros que aparecieron, es que los medios de comunicación, las redes sociales y algunas ONG se han organizado para proteger a las comunidades indígenas y les han ofrecido también ayuda y soporte legal para proteger y salvaguardar todos sus saberes ancestrales, así como las producciones culturales. Si bien existen estos organismos, lo que se observa es que es necesario sistematizar los esfuerzos y lograr un compromiso también por parte de los gobiernos, que en el caso mexicano fue gracias a la presión del presidente y del gobierno que se tiene una visibilización del caso y se retira de la venta la colección. Entonces, por último, desde el punto de vista de estos autores que hablan acerca del diálogo de saberes, justamente lo que se promueve es intentar el reconocimiento de lo que pueden aportar las comunidades indígenas y el respeto también por el conocimiento que esos pueblos indígenas poseen. En el caso de Carolina Herrera, gracias a la intervención del Estado y a los reclamos, se está generando una legislación que permite o permitiría proteger la creatividad de los artesanos y terminar con el plagio del arte popular, que al momento de realizar este trabajo aparecieron un montón de otros ejemplos en zapatillas, carteras, otros diseños de marcas internacionales que terminaron o retirando del mercado colecciones o pagando debidamente a las comunidades de las cuales habían tomado esos diseños para producir sus objetos. Entonces, para terminar, y citando a Barcelona y Cardoso, que trabajan sobre esta problemática, volvemos otra vez a estos elementos que ellos dicen que va a ser importante para el caso de América Latina trabajar haciendo hincapié en la necesidad de la existencia de un conocimiento libre y que haya una transición productiva que involucre el diálogo de saberes. En este último no diálogo sería de saberes se inscribe el límite entre la inspiración y el plagio que motivaron este trabajo. Aquí tenemos algunas de las referencias bibliográficas y muchas gracias. Perfecto, Karina. Ya se fueron casi que 13 minutos solamente. Entonces, un cálculo bárbaro. Gracias. Muy bien mismo. Bueno, yo creo que tenemos un problema. Es que hay un trabajo de Yuri Baca que todavía no está. Yo creo que no viene. Entonces, tenemos un cierto tiempo ahí de sobra, porque han sido solamente 4, ¿no? Trabajos, así tenemos tiempo. Pero también hay una plenaria para presentación de revistas. Entonces, no sé cómo hacemos. Yo voy a poner ahí para que hablemos un poquito sobre las presentaciones, que se hagan unas cuestiones para los ponentes y después cerramos, ¿no? Así que está, se puede decir. ¿Quién?
Creo que falta una presentación, ¿no? De Sí. Yuri. Sí, no está. Yuri, no sé. Yuri no está. ¿No es Luri Michelin que está? Yuri, sí, acho que sí. No, se llama Yuri Barkat. Ah, No, Ah, es otra persona. No es. Pero está. Olá, Hola. desculpa, caiu a internet aqui. Não, sou eu, é que é o meu nome do meio. Acho que eu vou parar meu vídeo. Conseguem me ouvir? Tá bom, Yuri. Então pode colocar a tua apresentação aí ou falar como é. Gente, eu tô só preocupado se vocês estão conseguindo me Está muito cortada a tua fala. ouvir ou não. Não. Vixe. Temos uma imagem tua estática e não temos a tua fala. Dice que va a reiniciar la página. Ah, vale. Por acaso conseguem ouvir agora ou não? Sim, agora sim. Tá, desculpa, minha conexão aqui deu problema. Eu vou tentar falar, eu perdi as últimas coisas que foram ditas. Eu vou tentar ser breve também, na verdade, porque eu vou ligar aqui minha tela. Desculpa que eu acho que eu vou falar em português, porque o meu espanhol é muito ruim e ia ser pior. Então, se ficar ruim aqui o áudio, eu desligo a tela. Eu acabei sendo inscrito no apagar das luzes, até por isso meu nome não estava lá, então eu não consegui preparar uma exposição, mas eu acho que dá para a gente conversar um pouco, não preciso ir muito longe também. Acho que muitas das coisas com as quais eu me defrontei já foram ditas anteriormente. Talvez eu possa expor um ponto de vista diferente ou de alguma forma complementar. Eu fiz engenharia de computação como minha formação, né? Então eu sou formado em engenharia de computação e eu saí dessa universidade procurando, na verdade, não só respostas a respeito do que eu tinha feito, mas procurando algo que eu gostasse de fazer, né? Eu trabalhava na Ambev, né, grande empresa de cerveja aqui do Brasil, e na verdade mundial. Estava infeliz, né? Estou só contando essa história porque ela introduz a questão da discussão que eu faço no texto, né? Que é, na verdade, a discussão do meu mestrado que eu vou tentar expor, porque ela partiu dessas, digamos assim, dessas indagações que eu tive saindo do curso, né? E que eu percebi que eu ali tinha aprendido muita coisa e ao mesmo tempo não tinha aprendido nada. E foi assim que eu caí, então, nesse tema, que é o tema da engenharia, da formação em engenharia, né, da CTS, que foi também o tema do meu mestrado, que acho que é aqui o que eu quero discutir um pouco, que vai dialogar bastante com o que foi dito. E basicamente, acho que eu quero ser bastante sintético, né? É que eu fiquei me debatendo ao longo de todo o meu mestrado com essa questão de, por um lado, eu percebia que todos os engenheiros saíam, né? Ali junto comigo, engenheiros e engenheiras, saíam daquela universidade com uma visão bastante monolítica de ciência, de tecnologia e etc., que é basicamente o que a gente discute tanto na CTS, né? A neutralidade da ciência, né? A neutralidade da tecnologia. E eu fiquei... Era isso que eu precisava entender, porque quando eu me defrontei com a CTS, foi justamente uma quebra muito... Estamos sem som. Perdimos de vuelta. Travou. Professor Edson, né, se não me engano, ele mostrou ali as diretrizes, né, curriculares, e eu
me defrontava com diretrizes muito similares, né? Que queriam meio que tudo. Que o cara fosse crítico, fosse empreendedor, fosse consciente, fosse ao mesmo tempo técnico, e fosse isso, e fosse e eu me defrontei então justamente nessa resposta, né, de como fazer, porque dentro desse tema, eu estou aqui tentando dialogar com Tá difícil assim, Yuri. Está muito entrecortada a tua fala. Irlam, iba a pedir yo que circulemos los mails para seguir interactuando y podríamos pedir también este trabajo de Yuri que no lo hemos visto porque llegó tarde, como para poder entre quienes participamos intercambiar estas miradas. O Irlan parece que ele falou que vai reiniciar, né? De novo? Não, ele já tinha feito isso, né? Sí, eso que él dice fue de antes, aquí que dice que iba a reiniciar. Ahora no está. Agora não. Minha internet. Tá. Olha, ele é da área de informática, hein? Ele está aparecendo aqui na... En el chat. Eu acho que voltou, não voltou? Só que está sem fone. Yuri? Alô? Bien, Nancy, ¿se puede adjuntar aquí archivo que mande el trabajo? Muy bien. Claro, pienso que por ahí puede ser un buen recurso, adjunta su trabajo y podemos empezar el debate, quién sabe, desde ese lugar, ¿no? Difícil. Ele diz que a internet parece impossível, a internet dele. Sí, creo como que ni está conectado, ¿no? Porque Nancy pidió el trabajo y no ha respondido. Sí. Creo Hola, que disculpa, Yuri se está comunicando conmigo y dice que su internet está muy intermitente y que, ¿me escuchan? Sí. Ajá, que su internet está muy intermitente y que infelizmente no va a conseguir terminar la presentación, que no se puede conectar. Assim, mejor. Ajá. Vale. Mm. Entonces, lamentable, pero tenemos que seguir, ¿no? Sí, él dice que podemos seguir. Vale. Entonces, ¿quién habla? Nancy, Edson, Karina, ¿quién más? William, Raquel, que está por ahí. Rosana, Nayeli. No, Rosana está sin sonido.
Aquí estoy, aquí estoy. Vale. Entonces, ¿quieres hablar? No, bueno, lo que había comentado anteriormente de que la experiencia ha sido muy enriquecedora, ampliar la visión de hacia dónde podemos ir con los estudios CTS. Cada día son más y más opciones que se abren, desde estrategias, desde vinculaciones interdisciplinarias. Entonces, ha sido muy, muy enriquecedor. Yo ahora estoy abordando otra temática en CTS que tiene que ver con territorialidad, porque a veces hablamos del contexto, pero un contexto limitado como a metodología, delimitar población y muestra, cuando debemos ir un poquito más allá. Entonces estoy indagando en lo que tiene que ver con la territorialidad y ha sido muy interesante y he podido tomar nota de algunos autores, de algunas estrategias de las que se han discutido aquí en la mesa y ha sido muy enriquecedor. Entonces estoy agradecida con todos por el intercambio de experiencias que ha sido muy nutritivo. Eso quería decir. Muy bien, Rosana. Ya que estás ahí, yo voy a hacer una pregunta a ti. Sí. Bueno, hay que mándele un abrazo a Domingos, ¿eh? Ay, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Hablas un montón de cosas que son muy interesantes en tu presentación y el trabajo que haces también, ¿no? Sí. Pero me llamó la atención que en los principios curriculares hablas muchas cosas, elencas una serie de cuestiones, pero a mí me parece que faltó una. ¿Cuál? Gustaría que hablases un poquito. La cuestión de la solidaridad como un principio curricular. ¿Tienes algo? Bueno, Te pregunto eso porque en Venezuela, así como en Cuba, por ejemplo, en Cuba mucho más fuerte la idea de solidaridad que tiene a ver con las perspectivas político-ideológicas, ¿no? Entonces sí. te pregunto justo esto. ¿Por qué Sí, hace falta la solidaridad en los principios curriculares que pones? bueno, la solidaridad como principio iría incluida en el eje de aprender a convivir, que es una de las características que se buscan resaltar en ese enfoque educativo, porque hablamos del ser, del hacer, del conocer y el convivir. Dentro del convivir se desarrollan muchas características y valores donde está eso de la solidaridad, del compartir, todos esos elementos. Sí, sí, sí. Sí, Que son los cuatro principios, ¿no? sí, Es el poder, del saber, del vivir, del ser, ¿no? sí. Así que, muy bien. Ajá. Entonces está. Pero bueno, yo creo que te vas a poner explícitamente esto en tu trabajo, ¿no? Sí, 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 está contemplado. Ujú. Por eso les decía que es un resumen, porque hay otros elementos que no podía tomar como los más importantes, porque en 15 minutos no da, no da tiempo. Sí, Y lo cumpliste muy bien. gracias. Eh, bueno, hay una con Edison. Ahora le voy a preguntar a Edison. Preguntar no mucho, ¿ves? Porque eh, Edson, o que tu falas das práticas interdisciplinares? Está me ouvindo, Edson? Sim, pode falar. Me chamou a atenção uma coisa, que você está trabalhando basicamente com formação inicial de ciências naturais e ciências biológicas, né? E a gente sabe mais ou menos que há diferenças bastante grandes para quem trabalha, por exemplo, o pessoal da biologia tem umas percepções bastante diferentes, né, de outras áreas do conhecimento e tal, né? E a perspectiva de formar um profissional crítico, né? Mas tem muitas questões relacionadas com isso, né? E aí, quando se vai falar de problemas, é isso que você dá lá, como se dá essa identificação de problemas sociocientíficos,
na área de formação em ciências naturais e ciências biológicas. Tem uma questão, e basicamente você não chegou a falar de sociotecnológicos, ou se falou eu não percebi, porque eu tenho uma proximidade relativamente grande com as questões sociocientíficas e questões sociotecnológicas que me apresentaram aqui, quando eu estive na Bahia, trabalhando lá com o pessoal da área de ciências biológicas também, no ano passado. E eles trabalham muito fortemente com essas questões de sociocientíficas, né? E há uma abordagem que às vezes me parece um pouquinho problemática, que é de identificar a priori questões sociocientíficas que depois vão ser trabalhadas na formação em ciências biológicas, né? Então, assim, por isso que eu estou te provocando um pouquinho para você ver como é que você trabalha com essa questão da identificação de problemas sociocientíficos. Se eles já estão dados a priori, se há uma construção do problema e depois a busca de compreensão do problema. Como é que é isso? Quer dizer, como é que você trabalha com isso nessa questão ali? Porque eu vi depois que apresenta alguns problemas adiante, né? Produção de tijolo ecológico, vacina, purificação de água, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, minhocários, me chamou a atenção os minhocários, né? Quer dizer, essas são questões que, ao meu ver, em princípio, são questões que foram apresentadas pelos estudantes, é isso? Então, assim, como é que você trabalha com essa perspectiva? Da formulação, da identificação e depois solução, ou socialização, não sei como. Na verdade, existe aí uma divisão de trabalho, né? Porque eu trabalho mais com a disciplina de CTS e aí trabalho em conjunto com um professor que trabalha com a APCC de CTS, na qual acontece essa construção, né? Identificação de problemas e construção, né? E o professor que trabalha, ele é da biologia, mas ele tem essa formação de CTS. E então, acho que essa questão que você coloca, ela é pertinente, né? Porque, queira ou não queira, né? Os cursos, eles acabam, né, se filiando um pouco a essa visão que acaba priorizando o olhar mais científico ou sociocientífico, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu posso dizer é que muitos estudantes, ao longo do curso, eles têm contato com projetos envolvendo, por exemplo, tecnologias sociais. Essa questão ela está colocada, né, como uma busca de não dicotomizar, né? Mas, de qualquer maneira, me parece que esse problema que você levanta, ele não é simples, né, de ser, digamos, resolvido na medida em que é aquela questão, né, que a gente viu, né, mesmo aqui, né, tendo uma abertura maior para CTS nesse curso, eles acaba sendo ainda uma formação pontual, se for considerar todos os 4, 5 anos que eles passam, né, e em contato daí com disciplinas que têm outras perspectivas, né? Então, eu acho que poderia até colocar isso como um limite, né, que em alguns dos casos desses trabalhos, né, que foram apresentados, me parece que até eles foram logo, né, para trabalhar com questões que elas por si só se vinculam, né? Você pega lá, por exemplo, a formação dos tijolos, né? Ou o próprio minhocário, etc. Ele tem a prática, me parece que ela tem isso de interessante, né? Que ela torna mais difícil, né? Quando eles têm que botar a mão na massa, né? Em projetos como esse,
ela torna mais difícil, não é, que você queira, não é, separar essas coisas, né? Mas, de qualquer maneira, acho que é uma questão que ela precisa ser, digamos, dimensionada, considerando que eles estão em contato, a maior parte dos professores são professores de biologia e que nessa formação, né, que recebem essa ênfase maior na ciência está colocada. Né? Opa, tá mudo? Pô, essa agência tecnológica, o nome disso, vai lá. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou uma intervenção. Eu tenho aqui mais duas, né, intervenções, uma para Nancy, uma para Karina também, mas eu não quero... Sí, yo, Irlan, querría comentar algo que me parece interesante también. Los trabajos que se han presentado, qué cantidad de ingenieros. Como dice Renato cuando se presenta, que dice que él es ingeniero de deformación. Entonces me veo en estas presentaciones la inquietud desde los ingenieros como estudiantes, como graduados, que se han enfrentado al salir al mercado laboral o a la sociedad con ciertas problemáticas que los llevan a hacerse estas preguntas y a pensar en este tipo de análisis, ¿no? Me parece bárbaro. Muy, muy bueno. Por supuesto, incluso yo creo que las cuestiones estas están muy presentes hoy en la ingeniería. Y hay muchos estudiantes de ingeniería en Brasil que están trabajando ya con una perspectiva mucho más, vamos a decir, en este sentido, ¿no? De una ingeniería popular, ingeniería social, en fin, con una perspectiva ya mucho distinta de la formación clásica en ingeniería, ¿no? Creo que es muy bueno. Esto todo, a pesar de la presión por la hegemonía de la ingeniería, ¿no? De los profesores, los maestros en general, que hacen una presión ideológica enorme en esto, ¿no? Incluso le imponen lo que puede, lo que no puede hacer, cómo pensar, estas cosas todas. Hay una perspectiva ideológica muy fuerte. Yo comenté hoy en un sentido de las presiones que hacen esto en prol de una hegemonía de ciencia y tecnología de carácter global, ¿no? Estamos todos ahí. Entonces, yo creo que sí, hay cambios ya, pero tímidos, ¿no? Hay que ampliar mucho estas cuestiones. No sé si ¿qué piensas? Sí, yo soy optimista, o sea, lo quería comentar porque me llama la atención ver que aunque de modo lento cada vez somos más los contrahegemónicos. Sí, sí. Bien esto. Bueno, ya que estás ahí, Karina, me llamó mucho la atención tu presentación. Pero el caso de Carolina Herrera, bueno, es famoso, ¿no? La idea de la apropiación cultural y las cuestiones sociales que están ahí. ¿Cómo trabajas esto de Carolina Herrera en la perspectiva del diálogo de saberes? Pero no son cuestiones sencillas, ¿no? Sabemos de eso. De todo modo, es una cosa que no es una exclusividad. Tenemos muchos casos de apropiación de conocimientos indígenas en Latinoamérica,
que son clásicos, y hay los nuevos. Y hay incluso, se va a presentar un libro ahí en esos sitios que trabaja con el caso de stevia, que este edulcorante, ¿no? Que se llama. Que es de origen indígena de Paraguay, de los guaraníes, que se apropió y asumió una dimensión global, ¿no? Que produjo millones de dólares ahí, con una apropiación de conocimientos, que podemos decir robo de conocimientos, ¿no? Esto es muy interesante, un caso que involucra una cantidad inmensa de actores sociales, gobiernos, agencias diplomáticas, incluso la CIA, ¿no? la agencia de inteligencia norteamericana, en fin, los investigadores de universidades, y por ahí hay un montón de cosas que se describe, una red inmensa de actores para la constitución de esto que es tiene una historia de origen indígena. Y nadie se preguntó después de los procesos de patentes a quién pertenecen las patentes, ¿no? Entonces, hay ahí, y eso es muy, muy sintomático, se hace eso siempre en las culturas. Por eso, tu presentación del caso de Carolina Herrera me llama mucho la atención. Sí, como dije, fue una idea que surgió para hacer ese trabajo. Me pareció interesante buscar, revisando, era justo esto lo hice a fin de 2019, reciente, se había dado recién a conocer este caso. Y luego encontré zapatillas de Nike con algunos diseños, también otros bordados de una diseñadora europea que había hecho una cartera con un diseño que también la obligaron a sacarlo. Pero hay muchos casos, por eso digo también que aparezcan ONGs que están empezando, como que aparece una forma de organización, que esto también es interesante de ver y analizar desde el campo de CTS, los lazos de cooperación entre comunidades indígenas para proteger y defender sus conocimientos y sus derechos, porque es cierto que muchas veces se vulneran, o también hay casos de diseñadores que les encargaban trabajos en lugares con muy poco acceso a comunicación y a personas, y los vendían, les pagaban muy poco y los vendían con unos valores poniéndole solo la etiqueta. Entonces, las propias personas tejedores, bordadores, no sabían de esto. Hay mucha tendencia a esto, ¿no? De apropiarse o de ponerle la marca de uno al trabajo de otro. Entonces, incluso en algunos casos que se logró un resarcimiento económico, tampoco compensaba realmente el valor cultural que tiene. Por eso es tan importante proteger como patrimonio, ¿no? Lo mismo pasa en Brasil respecto de algunas músicas. Algunos ritmos de música que se está trabajando como para lograr la protección a nivel como patrimonio cultural. Y eso me parece interesante. Muy bien. Sí, acá habla de las patentes. Sí, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también se expidió. Lo que pasa es que todo queda en términos declarativos por ahora. Es como bastante reciente y me parece que lo importante en todo caso es que pueda salir a la luz, sobre todo en estos casos como el de Carolina Herrera, que fue muy resonante, porque en estos otros casos más pequeños quedan muy desprotegidos. Es muy bueno el poder
valorar los saberes y la cooperación también, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la educación. Nosotros acá en Argentina tenemos experiencias de educación compartida con docentes de la propia comunidad, con docentes de escuelas comunes, digamos, y lo mismo también en asistencia médica, el trabajar con médicos y con enfermeros que se forman de las propias comunidades. Entonces, estas formas de diálogo y estas formas de cooperación y de organización social también, si se extienden, van a ayudar en este sentido, me parece. Bueno, hay una pregunta de Nancy ahí para ti, que tiene que ver cómo percibe la idea Sí. esta relación patentada para punir y cobrar. ¿Esto, Nancy? Sí, yo no quería interrumpir hoy. Había mandado en el chat, pero fue para sala 2 de los chicos que administran. Recién acabé pegando para todos. Sí, a mí, si me permite, Travo. Karina, me encanta lo que está haciendo en nuestras clases, ¿no? Lo que yo le pregunto a Karina tiene que ver con esta idea de que la patente, el patentamiento de productos siempre motivó a la idea de la individualidad tecnológica, al elitismo en la producción tecnológica y en ceder los derechos después de una retribución económica, ¿no? Entonces, me pregunto así, por un lado, acá en Misiones nosotros tenemos la cultura en vía guaraní que está apareciendo como marca registrada de cualquier tipo de emprendimiento turístico o producto regional. Pero al mismo tiempo yo me pregunto, ¿no será que comenzar a juzgar ese uso de símbolos y signos que nos caracterizan como comunidad, como sociedad, no es también entrar en el capitalista de que si vos usas, estás cometiendo un pecado, digamos, en qué medida tomar la idea de las patentes y estos derechos no es también estar dialogando desde esa mercantilización y la idea de que todo tiene una propiedad. Perdón, yo veo ahí que tenemos no más que 10 minutos. Ya la organización dice hace ya unos minutos que teníamos 25, pero ahora nos resta solamente 10. Bueno. Entonces, yo creo que tenemos que apresurar la cosa. Así que yo, no sé, Karina, no sé si quiere contestar ahí a Nancy muy rápidamente, porque yo creo que lo que hay que hacer es proteger, dar valor, el valor que tiene, no permitir que ocurra esto como una práctica cotidiana, ¿no? Más allá de eso, también habría un debate inmenso, como por ejemplo cuando se patentan ratones para las prácticas farmacéuticas o de medicina, entonces ya sería entrar como en otro debate. En principio, visibilizar esto, desarrollar legislación y orientarse hacia la protección. Podría ser el no uso también, pero bueno, ya es como otro tema, pero está bien la idea que te surge, me parece, Nancy. Muy bien. Entonces ahora le voy a hacer una preguntita, no una pregunta, es más bueno, a ver, yo creo que de todo lo que hablaste, me llamó la atención una cuestión muy importante que creo que te pongas en el final, ¿no?, de la presentación, que afirmas que se está trabajando con seres humanos disociados de la materialidad tecnológica, ¿no? Y concluyes
con 3 palabras: exclusión, violencia y contaminación. Entonces, para mí me pareció que es para pensar, ¿no? Me pareció que estás trabajando en una perspectiva muy clara de las relaciones de problema y no problema, ¿no? Esto que me parece. Entonces, así, el esfuerzo que se hace muchas veces resulta que no se percibe por el público, por quien está ahí en la formación, ¿no? Entonces, no solo esto, también las comunidades, mucho a ver. Entonces, yo creo que esta es una cuestión para trabajar, a partir de la relación del no problema, para construir un problema que haga sentido, ¿no? Que tenga significados locales. Esto es una cosa importante. Por eso me gustó mucho el trabajo que haces, ¿no? Porque va a trabajar con esto. Es una cosa muy interesante. Era más un comentario, porque ya no tenemos más tiempo, ¿no? Sí, está buena la observación. Yo creo que tiene que ver con un poco con lo que llama Freire la Opa. No. tomada de conciencia de los problemas. Era interesante hacer para saber cómo hacerlo. Sí, por supuesto que sí, tiene mucho a ver con Freire. Sí. Pues bien. Lamentablemente tenemos que cerrar. Bueno, seguimos en el próximo Exocite, Irlán, porque esto va a seguir dando tela para nuevas mesas sobre el tema, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Dónde está? Totalmente. Bueno, agora que aprendemos como lidar com isso, temos que encerrar. Fazer o quê? Muy bien. Entonces, gente, ha sido un enorme placer Un gusto. conversar y hablar con ustedes todos, ¿no? Nos vemos. Muitas Chao, graças. chao. Gracias. Abraços. Chao, chao, Edson, Karina, Raquel. Sí, chao. Faltou a foto. Cadê a foto? Ah, bueno, ahí no es más. Bueno, hay tiempo, hay tiempo. Acabou. Bye, bye. Nos vemos. Ahí saqué una. Voy a mandarla a Karina por WhatsApp. Ah, ótimo. Perfeito.